En 1999, durante la presidencia de Carlos Menem, el ahora rey de Inglaterra Carlos III estuvo por primera y única vez en la Argentina. En casi 72 horas, el entonces príncipe de Gales bailó y se dio el gusto de empuñar un taco de Hurlingham. También depositó una ofrenda en el monumento de los caídos de Malvinas, pero más tarde pronunció un discurso que causó un verdadero revuelo político. Además de todo esto, Menem tenía un favor para pedirle al príncipe Carlos. Medio siglo después de la visita de Eduardo VIII a la Argentina, un nuevo heredero al trono de Reino Unido, el príncipe Carlos, arribaba a la misma ciudad. En este contexto, el heredero del trono británico llegó la mañana del 9 de marzo a Buenos Aires, acompañado por 40 periodistas británicos y una corte de 60 personas. Apenas llegado a Ezeiza, se subió a un helicóptero que lo llevó a la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery. Aquella visita del príncipe Carlos dejó otras huellas y provocó controversias que no se vieron reflejadas en el recorrido protocolar. La razón que llevó a Carlos a visitar la Argentina fue que la suya era la primera visita de un príncipe de Gales a la Argentina desde que, quien luego sería coronado como Eduardo VIII, estuvo en Argentina en 1925 por invitación del entonces presidente Marcelo T. de Alvear, durante un viaje realizado a Londres el año anterior. Como en aquel caso, la llegada del hijo de Isabel II se debió a una invitación de otro presidente, Carlos Menem, quien también un año antes había estado en Londres, donde fue recibido por la monarca británica. Fue en ese encuentro que el presidente Carlos invitó a la reina Isabel II a visitar la Argentina. Ella no lo hizo, pero envió al príncipe Carlos en su lugar, aunque durante la presidencia de Menem no se descartó que fuera en algún momento. En la noche del 9 de marzo se llevó a cabo la cena de bienvenida del príncipe en el Hotel Alvear Palace de Buenos Aires. La llegada del príncipe a la Argentina también jugaba un rol en el acercamiento que Carlos Menem intentaba con el gobierno inglés en el marco de su alineamiento geopolítico. Al día siguiente, en la Plaza San Martín, el príncipe fue recibido con una alfombra roja, por la cual avanzó y se dirigió hacia el monumento, donde después de escuchar los himnos argentinos e inglés, dejó su ofrenda floral junto a un cenotafio en un acto que duró poco más de 30 minutos. Retrocedió unos pocos pasos y permaneció unos segundos en silencio. Más allá del homenaje, el acto fue planeado con un fuerte simbolismo, ya que era la primera vez que un dignatario inglés rendía homenaje a los soldados argentinos. Durante todo el acto, el príncipe estuvo acompañado todo el tiempo por Rick Jolly, un veterano de guerra británico que hizo de traductor en una charla que duró más de 10 minutos con excombatientes argentinos. Todo parecía ir bien hasta esa misma noche, cuando el príncipe pronunció un discurso en la cena con Menem. El silencio que Carlos había guardado a la tarde en el homenaje a los caídos se rompió esa misma noche durante la cena que Carlos Menem ofreció en su honor otra vez en el Hotel Alvear. En su discurso de agradecimiento, el príncipe despachó con una frase que hizo ruido en los oídos de los argentinos. No nos ocupamos de temas de gobierno, pero tenemos 3 derechos: ser escuchados, alentar y alertar. Usando ese derecho, nuestro anhelo es que el pueblo de la moderna y democrática Argentina, con su apasionado ahínco por preservar sus tradiciones nacionales, pueda en el futuro vivir en amistad con otro pueblo de otra democracia moderna, aunque más pequeña, ubicada a unos cientos de millas de sus costas. Un pueblo igual de apasionado en su decisión de proteger sus tradiciones. Que esto sea un espíritu de comprensión y mutuo respeto. Que ninguno se vea en la necesidad de volver a sentir miedo u hostilidad hacia el otro. La mención de 2 pueblos y de 2 democracias no necesitó ser traducida en sus intenciones, las cuales claramente eran reafirmar la propiedad inglesa de las Malvinas. El clima se desentendió después de la cena, con el espectáculo de tango que el príncipe presenció con interés. Pero el momento cúlmine fue cuando la coreógrafa y bailarina Andrea Basile lo invitó a bailar. Bailaron 2 piezas y después el príncipe también ensayó pasos de tango con su lemita. Al día siguiente, el 10 de marzo, el príncipe visitó la planta sidelar, en Ramallo, donde recorrió las instalaciones y saludó a los operarios desde el río Paraná. Luego de aquella visita, el príncipe Carlos se trasladó a Los Cardales, donde visitó el campito de las buenas ondas de Piero, que lo ayudó a colocarse un traje para visitar las colmenas de abejas. Mucho más cómodo se sintió a la tarde cuando vistió la camiseta verde de Windsor Park para jugar un partido de polo en la tradicional cancha de Hurlingham, donde se reunieron alrededor de 1500 invitados para presenciar el espectáculo.
Esta no fue la única actividad relacionada con el deporte que Carlos, el príncipe, tuvo durante la gira, ya que antes, en la Casa Rosada, habían intercambiado con Carlos, el presidente, una camiseta del Manchester United por 2 de la selección argentina, que Menem le entregó diciendo que eran para sus hijos, los príncipes William y Harry. No, el otro Harry, ese. En las tribunas había figuras de la farándula, empezando por la famosa Mirtha Legrand, Susana Jiménez, políticos, miembros de la comunidad inglesa en la Argentina y funcionarios del gobierno, además de, claro, periodistas y deportivos del club. Aquel día también había planes para que el príncipe visitara la Villa 20 de Lugano, probablemente con el fin de verse más humano, copiando a su exesposa Diana. Pero un hecho relacionado con un crimen ocurrido un par de días antes de la visita hizo que quienes se encargaban del itinerario decidieran cancelar el recorrido. De hecho, el propio príncipe fue el primero en alegrarse por la cancelación del programa en la villa, aunque sinceramente hubiera sido muy interesante que sucediera, solo por tener fotografías de un monarca dentro de una villa. El 11 de marzo, en su última actividad en Buenos Aires, el príncipe de Gales asistió a una recepción en la residencia de la Embajada Británica. Así fue como la única visita del ahora rey Carlos III a la Argentina llegaba a su fin. Al día siguiente partió con su comitiva hacia Uruguay y después completó la gira con una visita a las Malvinas. Pero esto no termina aquí, ya que después de su visita surgieron muchas preguntas. ¿Qué significado tuvo el viaje oficial de un miembro de la monarquía para la política exterior británica? En general, había varias razones por las que alguien de la familia real viajaría a la Argentina. Hubo un obvio y positivo simbolismo sobre el estado de las relaciones entre ambos países, y que fue evidente en el caso de esta visita del príncipe Carlos a Buenos Aires. Pudieron haber razones culturales y comerciales, ya que muchas veces la monarquía fue al extranjero para inaugurar una muestra de productos británicos. Siempre hubo una invitación por parte de la Argentina, y a la Cancillería le tocó decidir si aceptaba o no. Durante la visita del príncipe también circularon rumores de que el presidente Menem le pidió al príncipe Carlos que favoreciera el viaje que éste quería hacer a las Malvinas. Pero lo cierto es que el príncipe no tuvo ninguna influencia a nivel de política exterior. Estaba meramente en manos de Cancillería el autorizar un viaje tal como el del presidente Menem a las Malvinas. Pero esa no fue la primera vez que intentaron influir en el príncipe Carlos para que interviniera en cosas que escapaban de sus competencias. Para el príncipe fue inevitable visitar las Malvinas después de Argentina. Si Carlos no hubiera ido, los isleños se habrían sentido extremadamente defraudados. En ese sentido, la visita del príncipe tanto a Argentina como a las islas no favoreció el reclamo argentino, ni debió interpretarse como un respaldo a los isleños. El impacto que tuvo en Gran Bretaña la visita del príncipe a la Argentina fue difícil de anticipar, ya que el principal objetivo en común que tenían ambas naciones en aquella época era mejorar las relaciones, en especial con los países con los que hubo sobresaltos. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.